Me rompo, pero no me quiebro. Así lo dijo Melchor Ocampo. Y hago mía esa frase. Mis años no me sirven de nada. Más de 35 años de lucha incesante y más de 60 años de vida ponen a cualquiera fuera de combate. Al menos esos años sirven para huir, para disfrazar cobardías o marcharse de esta vida. Pero yo sigo aquí. Estando al final de mi vida, me conformo con seguir escribiendo y sobreviviendo con los 5 pesos diarios que me dieron por ser veterana de la revolución. Ya con esta edad, sigo creyendo que soy una mujer que no tiene preocupaciones ni prejuicios. Para mí, no hay tiranía imposible. Soy inmensamente libre. Hay muchos recovecos de mi vida que ustedes no conocen. Se los voy a platicar. Algunos los van a conocer ustedes. Tengo algunos dolores ocultos. Algunos dolores ocultos que me dan mucha tristeza, pero a su vez me dan una triste fuerza. Sí, la muerte de mi esposo Cirilo me dolió, pero no me dolió tanto como la muerte de mi hijo Santiago. Y después, la muerte de mi hija Julita. Y ahora, precisamente en estos días, tuve que vender mi imprenta en 150 pesos. Porque mi nietecita, Gloria, enfermó. Y tuve que poner todo mi empeño para que ella se recuperara. Pero al final, ella murió. Hay golpes en la vida tan fuertes como el odio de Dios. Pero sigo aquí, luchando. Les cuento que yo nací en San Juan del Río, Durango, un día 27 de enero, en un nevado amanecer. Gracias a Dios, no como hoy, ya casi. De 1876, en San Juan del Río, Durango. Este debe ser un dato importantísimo, porque lo cuentan y lo mencionan tan minuciosamente y con tantos escrúpulos cada vez que yo me presento en la cárcel. Bueno, me llevan a la cárcel. Así que a fuerza de tanto repetirlo y tanto repetirlo, me he acostumbrado a ello de tal modo que ya me acostumbré. Y cuando entro a algún edificio público, o cuando me presentan con alguien, o entro de nuevo a la cárcel, invariablemente digo mi nombre. Y sí, digo también cuál fue el pueblo que me vio nacer. San Juan del Río. Especial escribir es pan comido. Crecí entre campesinos y trabajadores de la mina, percibiendo todas las injusticias del régimen de Porfirio Díaz. Mis padres, déjenles platico de mis padres. Mis padres fue
Santiago Gutiérrez Lomelí. Él era del estado de Jalisco, perdón. Él se fue a San Juan del Río a seguir con la actividad minera. Y mi madre era de Santiago Papasquiaro. Eso ustedes no lo saben. Mi madre fue hija de la India muda. Así le decían a mi abuela. Mi abuela fue una aborigen cascán de Cuchipila. Y ella fue raptada por un español y llevada a Santiago Papasquiaro. Desde entonces fue esclavizada. Pero en un acto de rebeldía, ella decidió cerrar su boca y no emitir ninguna palabra. Así se escuchó más fuerte su voz cascana. Mis padres vivieron un corto tiempo en San Juan del Río, Durango. Después se trasladaron, como se ha mencionado aquí, a San Pedro del Gallo. ¿Por qué? Porque él tenía que seguir sosteniendo a nuestra familia en la cuestión de la minería. Yo tuve hijos, mi hijo Santiago, como lo mencioné, Laura, Julia y mi esposo Cirilo Mendoza. Les cuento que yo me casé muy joven, a la edad de 17 años, pero también enviudé muy joven. Muy pronto me quedé viuda a causa de las malas condiciones de la mina donde laboraba mi esposo, en La Esmeralda, allá en Sierra Mojada, Coahuila, donde trabajó hasta su muerte mi esposo Cirilo. Sobra decir que yo lo enseñé a leer y a escribir en las tardes que teníamos de ratos libres. Mi esposo siempre fue un rallador de mineral. Cuando él murió, me dio tanta rabia y no tenía con qué luchar, que saqué mi pluma y me puse a escribir en distintos periódicos liberales, eso sí, de forma anónima. Después, seguí haciéndolo ya con mi nombre. Mi vida siempre ha sido un ir y venir, entre escribir, denunciando los maltratos de los ciudadanos, hacia los ciudadanos más desprotegidos, y también un entrar y salir de las cárceles, obvio, algo que al tiempo, como ya se los mencioné, pues se me volvió costumbre. En la cárcel, mis escritos se hicieron más incisivos, más sarcásticos, porque yo veía cómo se retrataba el horror, la vida de allá adentro. Veía con más desprecio aquella dictadura de Porfirio Díaz. Y después, más adelante, todos los desatinos de Carranza. Quiero decirles que así como me ven, también tuve amigos de lucha. Elisa Rossetti, ella fue mi entrañable amiga. Madero, Zapata, Ponciano Arriaga, Dolores Jiménez Muro, Santiago Orozco, y solamente por un tiempo cortito, fui amiga de los hermanos Flores Magón. Ya después les platicaré de eso, porque se armó un chisme entre periódicos. Ellos se expresaron de mí de una forma tan absurda que no les quiero ni comentar. Pero fueron mis amigos en algún tiempo. También José Vasconcelos fue mi amigo. Aparte me dio trabajo. Pero dejó de ser mi amigo en el momento que me di cuenta que el peor enemigo de los pueblos originarios, dueños de esta nación, el peor enemigo era José Vasconcelos. Y le retiré mi amistad. También les quiero contar que tuve muchos oficios. Fui empleada doméstica en Durango. Aprendí carpintería enseñada por mi padre. Pero después, allá, en Tierra Mojada, inicié un negocio redondo. Aprendí a coser
y hacer los pantalones de mezclilla de los mineros. Con ese dinero de la costura, me compré un atajo de cabras y me volví pastora de cabras. ¡Ay! Yo tenía una cabra que quería tanto, la Sancha. Mi Sancha. La quise mucho, pero al final la tuve que vender junto con todas las cabras. ¿Por qué? Porque me volví accionista de las minas. Me compré unas acciones en la mina La Esmeralda que se llamaban Las Bacarolas, en honor a un poema de Bécquer. Y decía así el poema de Bécquer: las ondas tienen una vaga armonía. No, pero de eso no les voy a platicar, de ese poema de Bécquer. Sigamos. Mi periódico Vesper nació en Guanajuato, donde nos mudamos a vivir mis hijas y yo, para escribir con un poco de más soltura todo lo que yo opinaba de Porfirio Díaz y de otras tantas injusticias. Les quiero confesar que tuve un impulso de volverme allá a la montaña, un deseo desesperado de abrazar a mi cabra Sancha, mi cabra favorita, de remontar aquellas cumbres rayadas por el sol y ver el gran sol, aquel que reverberaba en las lomas y que me quemaba la frente. Pero no, tenía un periódico, una voz escrita, y no, yo no volvería a la montaña mientras que Porfirio Díaz estuviera en el poder. Vesper surgió de mi vida con una firmeza de roca y con una rebeldía montaraz que nada ni nadie lo puede quebrantar. Vesper no nació de la civilización, surgió de aquellas montañas, del monte y de la inmensidad azul, donde no pueden llegar las fragilidades de la civilización. Al tiempo que tenía mi periódico de denuncia, también pues no me pude quedar mucho tiempo en Guanajuato y tuve que huir. Así que me fui a la Ciudad de México, donde trabajé como obrera y por las noches estudiaba. Yo, Juana Belén, soy una mujer que en la revolución fue distinta a las demás. Yo no me dediqué a coser banderas, ni a alimentar a la tropa, ni a curar heridos. Por eso, todos los historiadores hablan muy poquito de mí. Mis labores fueron intelectuales. Con mi pluma, con mi palabra escrita, defendí a mi país. Como pocas mujeres lo hacían en aquel tiempo y lo siguen haciendo. Yo, María Juana Francisca Gutiérrez Chávez, salgo del contexto de los cánones estipulados para las reinas del hogar. Siendo liberal, busqué cambios en el país con una triple desventaja: ser mujer, ser pobre y además disidente religiosa. Con mis letras, sin embargo, defendí a los campesinos, a los mineros, a los obreros y a las mujeres, sufriendo por ello las persecuciones que ya les platiqué. Muchos encarcelamientos, de los cuales no me quiero acordar. Yo sacrifiqué mi vida por luchar, por mejorar las condiciones de mis contemporáneos. Fui ama de casa, costurera, pastora de cabras, pero también, ¿qué creen? Fui periodista y una buena escritora para manifestarme libremente. Además, escribí en más de 15 periódicos para sostenerme económicamente.
económicamente a mí y a mi familia. Allá en Zacatecas, en algún tiempo, se me encomendó por Vasconcelos una misión muy especial: ser maestra de misiones culturales. Y también otra misión todavía más difícil: ser directora de un hospital civil. Algo que está muy bien, pero en plena guerra cristera, pues no se lo recomiendo a nadie, ¿verdad? Pero lo asumí con mucho gusto. Siendo maestra de misiones culturales, abatí el analfabetismo y regresé a mi origen cascán. También, con eso llegué a ser supervisora a nivel federal de misiones culturales allá en San Juan del Río, Querétaro. Intenté, eso sí me da un poco de tristeza porque yo creo que era mi máximo sueño. Yo intenté hacer una colonia agrícola allá en Morelos. Inicié muy bien, me dieron algo de recurso, pero después nada. Así que no se pudo cristalizar mi sueño de tener esa colonia agrícola comunitaria. Hay otros logros que me siguen dando mucha dicha. Yo estuve en las tropas de Emiliano Zapata. Llegué a ser coronela de la tropa La Victoria. Un día, pues tuve que matar a un hombre porque violentó a una pobre muchachita. Pero allá en el sur, fui coronela, siendo del norte y de San Juan del Río. Fundé y estuve en muchos clubes liberales, pero jamás me casé con ninguna idea, ni con ninguna persona. Yo siempre abogo al libre pensamiento. Quiero decirles que yo viví en muchos lados del país, como se los he platicado, pero también tuve que huir de mi país y fui exiliada en Estados Unidos. Estuve en San Antonio, Texas, y en Laredo, Texas. Desde ahí, por primera vez, podía escribir con mucha soltura en mi periódico Vesper y lo mandábamos acá en México. Pero yo extrañaba mi nación, así que regresé, además de los pleitos que tuve con los Magón. Quiero decirles que creo firmemente también en la docencia, porque yo quise enseñar a todo mundo, pero no enseñar de forma fácil, enseñar a pensar, con la premisa de que el pensamiento, y del pensamiento está todo. Yo aprendí solita a pensar. Cualquiera de ustedes, como ahorita, se detenga y ponga atención, puede descubrir el conocimiento. Veo que esto no es fácil para todos. Escribir es pensar claro. Leer es escuchar claro y sin errores. Si no se entiende una cosa, la fortuna que tiene la lectura es volver a regresar y volver a leer. Revisar las palabras, digerirlas. Así he luchado toda mi vida. Siempre lo que busco es educar, leer, escribir, comprender. Eso es la educación. Ya no los voy a agobiar con tanta plática. Lean mis libros, busquen a mis biógrafas. Yo sigo creyendo en algo y lo creo firmemente. El elemento aborigen es la base de la nación, en especial los cascanes. Y tu familia, mi familia, la familia de ustedes, es la única base de la sociedad. Mi pensamiento sigue y seguirá orientado hacia los hechos, hacia las ideas, y no a las personas. Me despido de ustedes. Yo, Juana
Francisca Gutiérrez Chávez, mejor conocida como Juana Belén, de San Juan del Río, Durango, pre-revolucionaria, revolucionaria y posrevolucionaria. Juana Belén vivió 67 años y murió un 13 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Laura, su hija, no pudo solventar los gastos de su entierro. Tuvo que vender la máquina de escribir. Sus restos por muchos años estuvieron en el Panteón de Dolores, sin una lápida que relatara quién fue. Juana del siglo XX, rebelde, luchadora, poetisa, obrera, sabia, ya trazaste la brecha con tus plantas y tus manos sagradas. Ya el sendero se ensancha, porque nuevas conciencias tomarán tu enseñanza. Juana del siglo XX. Un aplauso para Claudia. Claudia Isela Gallego Rangel, que nos ha personificado a Juana Belén, a nuestra heroína, paisana, también de San Juan del Río, originaria igual que Juana Belén. Y vuelvo a comentarlo, el arte nos facilita el entendimiento, por supuesto, nos lo facilita mucho. Quiero decirles que siendo gobernador del estado, el licenciado José Ramírez Gamero se construyó un santuario para que descansaran eternamente los restos de los héroes durangueños. Y en el Panteón de Oriente se construyó un mausoleo hermoso, que es la rotonda de los hombres ilustres, hombres y mujeres de Durango, con una estructura pues muy hermosa, muy modernista. Y el día 19 de noviembre de 1991 fueron trasladados del Panteón de Dolores, donde estaban prácticamente olvidados los restos de Juana Belén, aquí a la ciudad de Durango. Y desde entonces forman parte de esta rotonda de los hombres ilustres. Sí, bueno, pues vamos a escuchar unas canciones muy hermosas para eso. Si antes tienes algo que decir, sí, Claudia. Nada más agradecerles muchísimo y la oportunidad al maestro Esbardo, dedicando este pequeño trabajo para todos ustedes, en especial para el maestro Esbardo, para mi querido amigo Santiago Zagoto. Con mucho cariño fue esto para él. Y también les quiero comentar, porque forma parte de esto, la maestra Magdalena Parra Alvarado, quien acaba de fallecer, ella me hizo que yo conociera a Juana Belén, porque fue mi maestra en primaria allá en San Juan del Río. Pero ella tenía una idea, llegaba con mi papá y le pedía llaves, y luego iba allá con otros vecinos y le pedía llaves, todo lo que fuera un material, porque ella tenía un sueño, y siempre lo repito porque no se ha cumplido aún. Ella tenía un sueño, su sueño era que se le hiciera un busto a Juana Belén en San Juan del Río o en Durango, como una forma de agradecer todo lo que hizo por el país. Ella fue una gran conocedora de Juana Belén. Entonces, eso no ha sucedido aún. Pero quiero decirles que en Ciudad de México hay una rotonda de las mujeres ilustres, donde hay 12 mujeres. Son Juana Idiles de la Cruz, Leona Vicario, y por supuesto, con 1,75 m está una escultura de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, con 60 de ancho y 67 de fondo. Ustedes pueden ver, si visitan por allá la Ciudad de México, donde está la figura de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, de esta forma y con más o menos así, está caracterizada como yo me caractericé con base a esa escultura.
Entonces les dejo ese dato porque sí se le ha tomado en cuenta a Juana Belén a nivel nacional. Muchísimas gracias, gracias maestro Osvaldo, gracias a ustedes.